Un saludo para todos los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia en San Miguel. En esta ocasión queremos continuar con la perspectiva del Antiguo Testamento. Esta perspectiva del Antiguo Testamento pues tiene que ver con los bosquejos de cada libro. Un bosquejo general de cada libro, de los eventos más importantes que sucedieron en cada libro, pues, o con la historia del pueblo de Israel. El trasfondo histórico de los sucesos narrados en el libro de los Jueces abarca el periodo turbulento de la historia entre Israel con algunos pueblos paganos en Canaán, desde la conquista de Palestina hasta el comienzo de la monarquía. Si bien la tierra había sido generalmente conquistada y ocupada bajo Josué, muchos bastiones cananeos importantes habían sido pasados por alto, dejando su conquista en manos de tribus israelitas. En particular, el libro de Jueces describe esa guerra en la que los hebreos trataron de conquistar la ocupación de la tierra. Los jueces eran líderes militares y civiles durante el tiempo cuando la nación era una confederación fluida. Algunos de los jueces gobernaron y ya que estos no regían necesariamente sobre toda la tierra de Palestina. El propósito histórico de este libro sirve como eslabón entre la conquista de Palestina y la monarquía. Teológicamente proporciona muchos ejemplos del principio de que la obediencia a la ley trae paz, mientras que la desobediencia resulta en opresión y muerte. Espiritualmente, la fidelidad de Dios en perdonar a su pueblo arrepentido es evidente en un periodo cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues estamos estudiando entonces la cuarta parte de la perspectiva bíblica del Antiguo Testamento y sobre todo vamos a estudiar el libro de los Jueces. Continuamos. Tenemos una estructura y divisiones principales. Tiene 21 capítulos y 3 divisiones principales. Cuando decimos estructura y divisiones, estamos hablando que cada libro tiene una cantidad de capítulos y tiene divisiones principales. En este caso, el libro de los Jueces tiene 3 divisiones. La división número 1, el capítulo 1 al 2, hablamos de la condición espiritual. Y en esa condición espiritual hablamos de la degeneración. Desde parcial de los cananeos, desalojo parcial de los cananeos. Esto significa que no habían conquistado totalmente la tierra. Adoración de ídolos, matrimonios mixtos, adopción de prácticas paganas, olvido de Dios. En esta división es precisamente este bosquejo que vamos a estudiar en estos 2 capítulos. En la división número 3 hablamos de el capítulo 17 al 21, un colapso espiritual. La depravación, rivalidad en la adoración, inmoralidad, apostasía, todos eran sus propios dioses. Los personajes claves: Otoniel, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Estos eran pues precisamente algunos de los jueces que pues encontramos aquí en este libro y que describen pues cuál fue su función importante en el momento de la conquista.
contra los pueblos paganos. La palabra clave: tomarlos ante los ojos de Jehová, liberados, clamor por la ayuda, oprimidos, esclavitud, juez. Capítulo 1 al 2, condición espiritual de generación. Después de la muerte de Josué, las tribus de Israel no obedecieron al Señor en el sentido de no haber desalojado completamente a los malvados habitantes de la tierra de la conquista. Cuando Dios le dio liderazgo a Josué, le dijo que tenía que desalojar a todos los habitantes de la tierra. Pero Josué bajo su liderazgo todavía dejó bastiones ahí de ciudades y gente que eran cananeos, pero que esta gente de alguna manera iba a ser una mala influencia para los israelitas. Por lo tanto, después de la muerte de Josué, las tribus de Israel no obedecieron al Señor. Es porque no hubo un liderazgo, ya bajo las tribus quedaron cada quien en la tierra que Josué les repartió, y ya no había un líder para todas las tribus. Cada tribu tenía su propio líder. Por lo tanto, se fue degenerando. Algunos líderes no les interesó mucho instruir o capacitar a las nuevas generaciones. El punto 2, los cananeos practicaban la idolatría y la inmoralidad, y a través de matrimonios mixtos, Israel pronto adoptó caminos pecaminosos de los cananeos. Es decir, que estos pueblos paganos tenían toda esta práctica de inmoralidad, idolatría, y tenían matrimonios mixtos, es decir, los israelitas se casaban con mujeres que no eran israelitas, sino de los pueblos cananeos. Y esto pues precisamente es lo que desagradó a Dios. Y ellos, por lo tanto, agarraron un rumbo equivocado, pues salieron por caminos pecaminosos de los cananeos, es decir, adoptaron la cultura, la religión, las prácticas de aquellos pueblos. Y por lo tanto, Dios ya se los había prohibido en el libro de Deuteronomio, pero ellos no hicieron caso. Punto 3. Dios había anticipado en Deuteronomio que los dioses de los cananeos serían un obstáculo al caminar espiritual. Eso fue precisamente lo que ocurrió. El de los Jueces 2 al 10 al 19 está la narración, el resumen del ciclo de pecado y de liberación descritos a lo largo del libro. Donde vemos aquí que Dios les había advertido ya, pero ellos no hicieron caso, porque los cananeos tenían esas prácticas, y los israelitas eran muy prontos para caer en la trampa. Pues ellos no obedecieron a Dios, sino que siguieron sus propios deseos. Idolatría, inmoralidad, matrimonios mixtos corrompieron al pueblo y los esclavizaron al pecado y a la opresión pagana. El capítulo 3 al 16, 7 ciclos de pecado, desobediencia y liberación. Por más de 300 años Israel estuvo atrapado en sucesivos vicios y ciclos de pecado, liberación descritos, en los cuales Dios levantó libertadores o jueces que liberan al pueblo del pecado. Aún estos jueces también fueron débiles. Como en el caso de Sansón, vemos ahí que la debilidad de él fueron las mujeres, y sobre todo mujeres que no eran judías. Entonces estos jueces también aunque Dios los levantó para libertar al pueblo, ellos salieron también cayendo en desgracia. Por un poco de tiempo, el pueblo se arrepintió y disfrutaban de paz,
pero pronto caerían nuevamente en pecado y ser oprimidos por una nación extranjera. La misericordia y la compasión de Dios son puestas en manifiesto una y otra vez. Respondía a los lamentos de Israel pidiendo ayuda y enviaba jueces como Gedeón y como Sansón, pero aún estos hombres no vivieron el potencial espiritual requerido. Entonces aquí vemos precisamente lo que comentaba, que estos jueces también cayeron en decadencia espiritual. Y por tanto, eso debemos de tener muy en cuenta, que nosotros pues no somos parte del pueblo de Israel, somos la iglesia, pero suele caer también en decadencia los líderes espirituales de este tiempo. Muchos pastores se han apartado de la verdad. Muchos líderes espirituales han caído en adulterio, han caído con prácticas de homosexualismo. Ya tenemos pastores homosexuales. Y Dios no está de acuerdo con todo esto, ¿no? Los gobiernos están cayendo en una decadencia tremenda de las leyes, no contribuyen a la continuidad de la voluntad de Dios, sino más bien en contra de Dios. Por lo tanto, vemos que cada día se pone peor. La vida espiritual de la iglesia corre mucho peligro, por eso hay que estar atentos y predicar siempre la palabra de Dios correcta, la escritura llana tal como ha sido escrita, sin ir a la derecha ni a la izquierda, siempre como dijo Dios a Josué, ¿verdad? Siempre al centro, no a la derecha ni a la izquierda. Capítulo 17 al 21, vemos el colapso espiritual y la depravación del pueblo. Los últimos 5 capítulos de Jueces forman un apéndice que describe varios eventos que tuvieron lugar en el periodo de los jueces. Ahora, entonces, es como un breve bosquejo de estos eventos que tuvieron lugar en el periodo de los jueces, pero que fueron eventos que marcaron de por vida al pueblo de Israel. Lo que se describe son los resultados del pecado, fuera de control de la persona cuando ésta establece sus propias normas de moral. Como hoy en día, ¿no? Hay muchas cosas que la gente no las ve como malas, pero la Biblia dice, ay de aquel que ve lo bueno como malo y lo malo como bueno. Entonces, la moral que tenemos hoy día es muy mala. Bueno, en todos los países han adoptado leyes que, lejos de favorecer a tener una buena moral, ha contribuido pues a que la gente se aleje de Dios. En los Estados Unidos se prohibió que se leyera la Biblia en los colegios, y lejos de eso lo que proporcionó fue preservativos o pastillas anticonceptivas a los jóvenes en las escuelas, para que no salieran embarazadas las mujeres y para que los varones no se enfermaran con enfermedades venéreas, pero esto no contribuye a una moral buena. Dios ha establecido por eso el matrimonio, para que la gente pueda tener relaciones sexuales, pero que no son prohibidas, sino que ya son dentro del marco de la voluntad de Dios. El punto 3 dice que el versículo más importante del libro es el último. En estos días no había rey no había reyes en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Esto es precisamente las actitudes que tomaron todas las tribus de Israel. Y en el punto 4 dice, aunque esta declaración es real en el sentido terrenal, porque Israel sí tenía rey, que era Jehová, pero en lugar de obedecer a Dios, cada quien hacía lo que le parecía.
Ahora entonces no tomaban en cuenta que Dios era el rey para ellos. Cada quien vivía su vida, como decimos hoy en este tiempo, la vida loca. Ahora no es precisamente cada quien quiere hacer lo que le parece, pero la vida en los pueblos, en el mundo, no se debe de vivir así, porque si no se crea un caos, y un caos sería un desorden, una anarquía, tanto en las leyes del pueblo como en la vida religiosa de la gente. Sobre todo hoy en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado como iglesia, porque podemos ser influenciados por esas malas costumbres y por esas malas leyes que están desarrollando los gobiernos. Ahora vamos a pasar entonces a ver el libro de Ruth. Ruth, este libro es muy importante, muy interesante, y en este libro vamos a ver la historia de una mujer que tiene características muy importantes que nos llevan pues a imitar. Todas las mujeres cristianas deberían de imitar a esta mujer, aunque esta mujer no era una judía, sino que era una moabita, es decir, una mujer pagana. Pero esta mujer tomó decisiones muy importantes. Y vemos aquí entonces que esta mujer vivió dentro del contexto de los jueces. Y este libro en sí fue escrito posteriormente, y observamos que el autor se vio obligado a explicar costumbres que ya no practicaban. Los versículos finales de este libro dan la descendencia de Ruth solo hasta el rey David, lo cual aporta una base firme para creer que el libro fue escrito eh, durante ese periodo. Ahora vemos entonces que Ruth muestra que los gentiles pueden creer en el verdadero Dios. Y de este libro pues sale el linaje de David, y de David pues a nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías Redentor. Veamos entonces que Ruth tiene una estructura y divisiones principales, que son 4 capítulos y 2 divisiones principales. Y antes de continuar, quisiera aclarar que al parecer en el libro de los jueces faltó allí un bosquejo de la segunda división, pero está resumida, está incluida dentro del cuerpo de la perspectiva que hemos dado acerca de los jueces, y la podemos notar ahí. Entonces que no importa mucho el bosquejo, sino me importa más la descripción de los eventos que se dan dentro de esos capítulos. Y vemos aquí que vemos aquí el libro de Ruth en los días que gobernaban los jueces, y había un problema fundamental, que era el hambre en Israel, y también el traslado a Moab. Este es como el bosquejo dentro de esos capítulos. Mientras que el padre y los hijos de Noemí, Orfa se queda en Moab. Bueno, aquí, perdón, no es mientras, sino mueren el padre y los hijos de Noemí. Orfa se queda en Moab. Ruth regresó con Noemí a Israel. Ruth espiga en los campos de Boz. En esos 2 capítulos, eso es lo que vamos a encontrar. En el capítulo 3 al 4 vemos la petición y la recompensa de Ruth. En esos
capítulos encontramos el consejo de Noemí. Ruth pide a Boaz que la redima. Boaz se casa con Ruth y en su matrimonio procrea un hijo, Obed, abuelo de David. Los personajes clave: Noemí, Boaz y Ruth. Y la palabra clave: pariente, redentor, cercano, mujer virtuosa. En los capítulos 1 y 2, esto es como el resumen del bosquejo y la decisión y la determinación de Ruth. En el punto 1, Ruth consigna el relato de una mujer virtuosa. Una mujer, la palabra virtuosa simplemente quiere decir que es una mujer muy especial. Una mujer que tiene características que todas las mujeres cristianas deberían de tener. Porque se preocupa no solamente por ella, se preocupa por los demás también. Y en este caso se preocupó por su suegra. Una mujer que llegó al punto de la amargura, pero esta mujer contribuyó para que pudiera continuar su vida de una manera en que sintiera la satisfacción de la vida. Entonces vemos aquí que Ruth consigna el relato de una mujer virtuosa quien fue fiel en tiempos de los jueces en las cuales no había fe. Pues esta es la característica del tiempo de los jueces, ¿no? La fe fallaba ahí en abundancia. La gente estaba desligada rotundamente de Dios. Por ese tiempo fue decadente. Dios se acordaba de este pueblo cuando lo veía totalmente fracasado y volvía a libertarlos, pero volvían a caer en la misma situación. La fe no debe de fallar en todo tiempo. Los creyentes de esta dispensación también debemos de tomar en cuenta que la fe es muy importante en la vida cristiana. Y así como hemos sido salvos por fe, debemos de continuar nuestra vida práctica por medio de la fe también. Estamos viviendo tiempos difíciles, como a lo mejor el tiempo difícil en el tiempo para Ruth y su suegra y su familia fue el hambre, pero ahora podemos también no solamente enumerar esa situación, sino que quizás incluir otras situaciones de la vida, por ejemplo, enfermedades como el virus que tienen en zozobra a todo el mundo. Y mucha gente ha dejado de creer en Dios porque piensan que Dios no ha hecho nada para librarlos, pero no es así. Todo esto es producto del pecado, de la desobediencia del hombre, y no podemos culpar a Dios. Debido a una severa hambruna en Belén de Judá, un varón llamado Elimelech y su esposa Noemí, acompañado de sus hijos, se trasladaron a las regiones de Moab. Ahora ellos vivían en un lugar donde se llamaba casa de pan. Entonces significaba que Dios podía proveer ahí en medio de la necesidad. Pero ellos buscaron un pueblo pagano. Se fueron a Moab. Entonces fueron en busca de una vida mejor, una vida próspera, y les fue mal porque empezaron a tener muchas dificultades. Ahora la dificultad ya no solo era el hambre, sino enfermedades. El esposo de Noemí murió, Elimelech, y también los hijos murieron allí en ese lugar. Entonces, lejos de ir bien, de irles bien, les fue mal. Elimelech murió y sus dos hijos se casaron con sendas mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Al poco tiempo los hijos de Noemí murieron.
Noemí decidió regresar a Canaán, pero antes de hacerlo dijo a sus nueras que sería mejor para ellas permanecer en su pueblo de Moab. Orfa se quedó en Moab, no así Ruth. Entonces vemos aquí que Orfa aceptó la recomendación de su suegra, quedarse en su pueblo natal, pero Ruth no quiso. A ella le preocupaba a su suegra, le preocupaba también a lo mejor su vida espiritual, porque aunque no lo dice aquí, pero en todas las actitudes de esta mujer vemos que tenía actitudes muy buenas sobre la vida espiritual. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, ella anticipadamente les digo que ella dijo que el Dios de Noemí sería su Dios y el pueblo de Noemí sería su pueblo. Esto indicaba que estaba confiando en el Dios todopoderoso de Noemí. Ahora, muchos creyentes en este tiempo, pues nos preguntamos, ¿será que han perdido la fe? ¿Será que han dejado de creer en el Dios todopoderoso? Y sería una vergüenza, ¿no? Porque sabemos que Dios está con nosotros en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Ruth, llena de devoción y amor hacia Noemí, dejó a su familia y partió a Canaán con Noemí. Entonces aquí vemos una actitud de esta mujer hacia el pueblo, que a la tierra de Noemí, pensando no solamente en proteger a esta mujer, sino pensando en que pues en Canaán tendría una vida espiritual mejor. Y en el punto 6 encontramos que como objeto de proveer los medios de subsistencia para Noemí y para ella, Ruth empezó a espigar grano en el campo de un varón llamado Boz. Este Boz pues era pariente de los hijos de Noemí y de su esposo. Entonces vemos aquí que tenían esperanza en este hombre, así como la esperanza de redención, la esperanza de redención que tenemos nosotros con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llena nuestra vida, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor, y donde quiera que esté el Señor, ahí estaremos nosotros también. Qué maravilloso que el Señor nos ha dado esa promesa tan grande. La presencia de Ruth fue notada por Boz, quien decidió protegerla. Noemí sugirió a Ruth que solo trabajara en los campos de Boz, ya que este era pariente cercano. Ruth obedeció a su suegra Noemí. Noemí tenía un pensamiento, porque tenían propiedades y si no las redimían las iban a perder. Esas propiedades eran de su marido y de sus hijos, pero necesitaban un pariente que las redimiera, pero para redimirlas tenían que casarse en este caso con Ruth. Y Boz era pues el pariente que Noemí estaba sugiriendo para que redimiera a la mujer que tanto la apreciaba. En capítulos 3 y 4 vemos la petición y la recompensa de Ruth. Noemí le sugirió a Ruth que le pidiera a Boz que la redimiera, ya que era pariente cercano. Ruth hizo como le había indicado Noemí. Boz le explicó que había otro pariente que tenía prioridad sobre él, es decir, que era antes de él y que tenía la prioridad porque pues el primer pariente más cercano era el que podía redimir, pero aquel hombre no quiso. Entonces tenía la oportunidad Boz de hacerlo. Él y al aclarar, dice, el asunto, la redimió y se casó con ella. Qué maravilloso, porque
Dios tiene sus planes muy arreglados. Los planes de Dios nunca fallan. De esta mujer, de este matrimonio va a salir un varón que se llama Obed, y lo vamos a ver aquí en los siguientes puntos. Y dice que al redimir la tierra, vos estaba adquiriendo los derechos de herencia del hijo de aquel, por lo que estaba obligado a casarse con su viuda y perpetuar el nombre de la familia. Y no se trataba solamente de tener una tierra, sino, cuando hablamos de perpetuar, sino que darle seguimiento a la descendencia. Esto era muy importante para los judíos. Hoy en día la gente, pues, los países han creado leyes para no tener familia ya. Por eso están las planificación familiar, están también en algunos países una ley que solo pueden tener un hijo. No puede la familia crecer, y entonces en algunos países pues solo prohíben tener muchos hijos. Pero vemos aquí que eso es lo que significa perpetuar la familia, darle continuidad. Dios bendijo la fidelidad de Ruth y su matrimonio con Boaz. Un hijo le nació del matrimonio que se llama Obed, y fue padre de Isaí, padre del mejor rey de Israel, David. Entonces vemos aquí entonces que Dios, a través de este matrimonio, está creando la línea genealógica del Mesías Redentor. Boaz redimió a Ruth, pero de ese matrimonio seguirán naciendo parientes que serán los que sean padres del Mesías. Y de ahí es donde Cristo nos ha venido a redimir al pecador. Ahora, esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que pues la escritura nos dice que pues cada uno de nosotros como creyentes debemos no de pensar en que nosotros ya tenemos una familia, tenemos hijos, pero debemos de pensar en la iglesia como creyentes. Debemos pensar en aquellos que no son salvos, para que la familia de Dios sea más grande cada vez más. Entonces hemos finalizado con esta lección. Esperamos que sea de gran provecho, y que hay que estudiarlo cuidadosamente, despacio, para que podamos entender cuál fue la situación del pueblo de Israel en cada libro de la Escritura en el Antiguo Testamento. Entonces finalizamos